Manuel Conrado Pacheco. El doctor Manuel Conrado es especialista en medicina interna, es médico neumólogo de la Universidad del Bosque, tiene una maestría en hipertensión pulmonar de la Sociedad Española de Cardiología, es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctor Pacheco, bienvenido. Es un placer contar con su presencia el día de hoy y él nos va a hablar de enfermedad intersticial post-COVID-19, ¿cuánto sabemos? Doctor Pacheco, el auditorio es suyo. Doctora, saludos, muy buenos días. Muchas gracias por su presentación y por su invitación. Agradezco a todo el comité por esta invitación tan importante. Realmente vale la pena y después de esta conferencia que el doctor nos acaba de dar, pues nos abren a uno mucho las luces y las necesidades del qué hacer y el cómo construir. Y parte de lo que vamos a hablar hoy, pues desde el punto de vista clínico, tiene mucho que ver con eso, cómo construir y qué podemos hacer. Además, un reconocimiento especial al doctor Saavedra por todo el liderazgo en la asociación y ese trabajo tan duro y tan exigente que fue la construcción del consenso colombiano, que creo que fue un ejemplo en Latinoamérica. Bien, pues me siento muy honrado adicionalmente por esta invitación al Congreso de Infectología desde mi posición actual como neumólogo. Esto ha sido muy motivante para mí poder acompañarlos hoy, así que muchísimas gracias por esta invitación y por supuesto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la conferencia y al equipo técnico que ha estado intensamente trabajando con nosotros. ¿Qué componente o qué nos interesa y hacia dónde vamos a tratar de hablar estos minutos? Pues nos vamos a hablar sobre enfermedad intersticial post-COVID. ¿Cuánto sabemos? Y la verdad, déjenme decirles, inicio la conferencia con decirle que sabemos muy poco. Empiezo por ahí, no vayan a pensar que es un panorama desolador y eso vamos a mostrarles qué tenemos, pero realmente estamos empezando por entender qué ocurre, hasta dónde llegamos y no estamos seguros si realmente hay fibrosis o no hay fibrosis y qué cambios. De esto estamos aprendiendo todos en tiempo real y vale la pena pues pensar en ello. Pero lo interesante es mirar qué más podemos hacer por los pacientes en el sentido, como lo mencionó ahorita el doctor Saavedra, se han hecho grandes esfuerzos. Yo estoy de acuerdo, creo que Colombia ha trabajado muy bien en algunos elementos, algunos desaciertos, porque todos estábamos aprendiendo al tiempo, pero qué interesante es ver cómo nuestro paciente, que ha tenido un esfuerzo grandísimo, todo el equipo médico y por supuesto el propio paciente en salir adelante, posteriormente, saber qué tanto nosotros podemos ayudarle a ese paciente que salió ya de una situación crítica para que ese paciente tenga una condición de vida que le permita reincorporarse funcionalmente y recuperar su estilo. Porque es muy triste que estos pacientes salgan y posteriormente estos pacientes queden limitados funcionalmente por un compromiso pulmonar secundario. Muy bien, no tengo ningún tipo de apoyo, disclaimer, para esta conferencia y ningún tipo de apoyo de la industria del tabaco. Quiero presentarles esto y que me digan ustedes qué opinan de este caso rápidamente. Y esta es una radiografía que se había hecho esta paciente unos meses antes de la situación crítica de su enfermedad por coronavirus. La paciente había tenido una preparación para una intervención quirúrgica y le habían solicitado esta radiografía. La señora tiene 52 años, historia de tabaquismo, 15 paquetes año hasta 2018. Se hospitaliza, hace una neumonía severa por SARS-CoV-2, estuvo en cuidados intensivas, ventilación mecánica 12 días, se estabiliza, lo pueden retirar de la ventilación, egresa a sala general más o menos 15 días después, llega a sala general saturando con FIO2 por Venturi al 40%, un 88%, que en actividad baja 86, 85 hasta 82. Se evaluó para descartar evento tromboembólico, sabemos la asociación de tromboembolia y enfermedad por coronavirus, que fue negativo para tromboembolismo, un ecocardiograma con unos cambios de una hipertensión indirecta y de hipertensión pulmonar sin alteración de la función contráctil, no había fiebre ni respuesta inflamatoria ni datos de nueva infección. Esta es la radiografía de la señora después de ese proceso. La pregunta es aquí, ¿qué le hacemos a esta paciente? ¿Cómo va a quedar funcionalmente esta paciente?
¿Cómo va a poder salir de la clínica la paciente si bien ya se resolvió su cuadro agudo, no hay tromboembolismo, no hay sobreinfección, no hay enfermedad coronaria, pero la señora sigue con Venturi al 40? ¿Cómo vamos a poder egresar esta paciente a casa? Pues de ahí surgen muchas preguntas y de ahí es de donde vamos a empezar a hablar. Tocaré algo de la fisiopatología, el curso clínico y las posibles terapias de las que estamos aprendiendo, porque todavía no les puedo decir que haya una evidencia de un ensayo clínico que supere esto. Y parto y algunas palabras de las que mencionó el doctor Saavedra o la idea de su conferencia, pues pensar en estas víctimas del COVID, porque mucho de lo que vamos a hablar aquí son resultados de necropsias, de pacientes que cayeron y entregaron su vida y bueno, finalmente de ahí se alimenta parte de esta investigación. Un reconocimiento a todas ellas, muchos de ellos a veces son colegas, compañeros, amigos, familiares o personas cercanas que lamentablemente todos de alguna forma directa o indirectamente nos vimos expuestos, así que un reconocimiento a todas estas otras formas de sacrificio para que los demás podamos entender un poco más de esto. ¿Y qué empezamos a encontrar? ¿Qué nos dicen los estudios de estas muestras de estas pacientes? Pues se encuentran tres grandes componentes o tres grandes, digamos, de patrones. En esos patrones tenemos un patrón de un compromiso epitelial, un patrón donde hay un componente principalmente vascular. Sabemos el tropismo del SARS-2 hacia el componente vascular y un patrón fibrótico que si bien no se encuentra en todos los pacientes, hay una muestra de alrededor del 3 o 4 pacientes del porciento de los pacientes que pueden tener esta expresión, pero finalmente hay muchos patrones mixtos de compromiso pulmonar. Esto explica por qué esa presentación tan grande, desde un componente fibrótico, entre comillas, que veremos más adelante si así es, hasta los componentes que conocemos de neumonía de organización o adicionalmente enfermedad vascular pulmonar. Entonces, mire este caso de estos pacientes, cómo empieza a formarse, ya miraremos una línea de tiempo, un engrosamiento septal pero sin exudado fibrinoso. Generalmente, digamos que empiezan a aparecer unas diferencias entre el compromiso que tenemos por coronavirus versus el compromiso que se genera en otras formas de SDRA, porque el exudado es muy importante en SDRA puro, no coronavirus. Aquí aparece a formarse un engrosamiento septal, hay unos cambios reactivos posteriormente en esos neumocitos y hay un depósito de fibrina en esos alveoles y empieza a generar una organización fibromixoide. Algunos toman líneas diferentes, por eso unos forman más componente intersticial con mucho vidrio y otros empiezan a formar focos de organización. Y esos fibroblastos finalmente es donde empieza a verse la activación del fibroblasto y depósito de colágeno, que es el que me va a explicar por qué empiezan a organizarse de alguna forma que no es lo típico y lo usual en SDRA no COVID. Entonces, sí nos damos cuenta que aquí pareciera haber algunas expresiones fisiopatológicas diferentes que produce el SARS-CoV-2 a otro tipo de compromiso pulmonar, que ya sabíamos que lo vimos con H1N1, MERS, que también podían producir este compromiso o el SDRA por otras causas. Y empezamos a ver cómo estas enfermedades podían clasificarse desde el punto de vista de severidad, entendiendo y digamos de una forma lógica que el paciente con enfermedad severa, con esas grandes parches de vidrio esmerilado y engrosamiento septal, probablemente es el paciente que tiende a progresar y a hacerme más formas importantes de fibrosis y es probablemente el que yo tengo que detectar oportunamente para ver de qué manera puedo intervenirlo, seguirlo y rehabilitarlo para que después de todo ese esfuerzo que se hace en cuidados intensivos, en intermedios, en salas generales, en todos los servicios por los que pasa el paciente, salga a casa y pueda yo ofrecerle una mejoría que implique retornar a sus actividades, a construir y a mejorar su condición clínica. Y mucho de esto tiene que ver con la alteración que se produce por la lesión del virus en las células alveolares, que generalmente son las tipo 2, las que se encargan de restablecer el epitelio alveolar. Hay una agresión y empezamos a recuperar, a pavimentar otra vez. Pero ¿qué ocurre? Esto falla y esto empieza a fallar asociado a SARS-CoV-2, así que este tejido empieza a repararse pero de una forma anormal. Y esa reparación anormal tiene mucho que ver con el impacto que produce después el macrófago en la liberación de una cantidad de sustancias que generan a veces migración y proliferación celular
por lo cual yo empiezo a tener una angiogénesis, pero irregular, una respuesta inflamatoria bien importante, generándome una mayor síntesis de sustancias inflamatorias, más colágeno, fibronectina, y empezamos a tener, además con la respuesta del miofibroblasto, un crecimiento desorganizado con un depósito excesivo de ese material de reparación. Entonces me trae mucho cemento y eso se vuelve un desorden y empiezan a repararme de una forma equivocada o anormal mi pulmón que tuvo la injuria por el coronavirus, y finalmente me queda un engrosamiento de toda esa pared alveolar que tiene que ver mucho que ver con el intercambio gaseoso. Por eso estos pacientes hacen unos cuadros muy importantes de saturaciones, no alcanzan metas de oxigenación porque me forma un muro dentro de su alveolo, y además empieza a aumentarse fibrinogénesis y compromiso del músculo liso. Definitivamente un daño o una reparación completamente anormal que no sabe uno si lo deja peor de lo que estaba. Súmele a eso el componente inflamatorio y el componente trombótico que se presenta en los pacientes, que algunos lo han llamado como inmunotrombosis, generado por una piroptosis, que es una muerte celular, pero inflamatoria, violenta, digo yo, con liberación de interleuquinas, y ese alveolo sufre definitivamente, o por la reparación hacia una tendencia fibrótica o por unas complicaciones trombóticas que pueden estimarse en algunos escenarios. En pacientes severos hay series que reportan hasta 30% a 40% de los casos. Y adicionalmente, se ha discutido mucho la interacción del SARS-CoV-2 con el receptor AC2. Finalmente, ¿qué encontramos con esta vía? Pues que esta vía me puede producir vasoconstricción, inflamación, fibrosis y daño pulmonar casi que directo. Entonces hay tres caminos diferentes por los cuales la fisiopatología del virus nos muestra cómo puede construirse y por qué empieza a generarse ese componente en el pulmón definitivamente. ¿Y qué empezamos a encontrar? Esta es una publicación muy interesante de la revista de Corazón y Pulmón, cuando miramos cómo estos estadios 3, que tienen una fase inflamatoria marcada y severa, con una enfermedad realmente severa, los pacientes que hacen SDRA, shock o falla cardíaca, con toda esta elevación de los marcadores, pues son los que terminan desarrollando mayores compromisos en el componente fibrótico o de engrosamiento intersticial pulmonar. Entonces, digamos que hay varios factores, hemos visto las vías profibróticas de alguna forma, cómo pueden empezar a impactar. Hay una lesión mecánica, a veces se produce barotrauma o asociado al fenómeno de tener ese componente respiratorio, la lesión endotelial, y hay algunos factores individuales, porque probablemente, y los hemos visto, pacientes que estuvieron en UCI 15 o 20 días y salen y evolucionan de una manera más satisfactoria, no desarrollan el componente fibrótico severo de pulmonar, y hay otros pacientes con estancias más cortas que terminan muy comprometidos. Hay unos elementos de los que, digamos, todavía no tenemos las respuestas claras porque unos pacientes pueden responder de una forma más grave que otras, pero la fisiopatología, por lo menos en general, empieza a darnos luces de qué ocurre y por qué el pulmón se comporta así. Insistimos en el componente inmune y en la respuesta inflamatoria. Esta es una publicación bien interesante que nos muestra cómo estos pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2 y hacen SDRA tienen marcadores inflamatorios o desarrollan marcadores inflamatorios de una forma más activa. Inclusive algunos hacen DNA de doble cadena, antinucleosoma, anti-Ho, por ejemplo, ANAS, muchos, la mayoría en los diferentes estadios, pero más los pacientes que hacen SDRA. Entonces, definitivamente aquí hay una combinación que a veces no es la usual en el SDRA no coronavirus. Aquí vemos es cómo fluye de una manera importante la inflamación. Lo mismo que pasa con la inmunotrombosis. La trombosis asociada a coronavirus tiene unos puntos diferentes a la trombosis pulmonar no coronavirus y tiene mucho que ver con inmunogenicidad. Por eso vamos a ver más adelante cómo los cambios empiezan a revertir. Y antes era un paciente muy inflamado, con mucho compromiso, y a medida que esa inflamación, esa respuesta inmune, llamémosla de alguna forma, se modula, usted puede empezar a ver que los daños o las alteraciones pulmonares revierten. Y aquí vemos este hallazgo muy importante, me pareció muy bueno, donde se miran cómo son los hallazgos patológicos en estos pacientes y se ve cómo
A partir, digamos, todos empiezan con una respuesta inflamatoria, pero más o menos a partir del día 10 aproximadamente, diría uno, eso empieza a generarme la mayor respuesta a inflamación y mayor estadio hipercoagulable. Y son este grupo de pacientes que más o menos al día 12 o 15 ya empieza a transformarse todo esto en un componente de formación de fibrosis pulmonar. Entonces es un componente evolutivo que tiene que ver mucho con la carga inflamatoria para el posterior desarrollo de ya componentes de fibrosis pulmonar como tal, porque el vidrio esmerilado probablemente se empieza a formar antes, por acá más o menos, en relación a la inflamación, pero de ahí va evolucionando, algunos lo resuelven, otros progresan y empieza a hacerse ese engrosamiento intersticial, esa acumulación que hemos estado viendo de material en el pulmón, en el alveolo, y empezamos a tener el componente inflamatorio. ¿Qué se ha identificado de factores de riesgo? Bueno, digamos que los síntomas más frecuentes después de los pacientes en general, cuando ya uno empieza a mirar la atención post-COVID, que creo que es una parte importante, o sea, se ha hecho un gran esfuerzo con errores y aciertos, lo sabemos, pero que se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho en la atención del COVID agudo, de las fases. Pero no olvidemos el post-COVID. Y creo que ahí hay que hacer un trabajo adicional importante para seguir adelante ayudando a estos pacientes. Entonces, estos síntomas de fatiga muscular y disnea son muy frecuentes, pero dése cuenta que en esta revisión de European Respiratory Journal, como el 25% de los pacientes a los 3 meses después del evento presentaban aún opacidades en la tomografía y alteración en la capacidad de difusión. Es importante que sigamos a estos pacientes con pruebas de función pulmonar. A veces, ¿cómo te sientes? ¿Me siento bien o regular? Puede ser un poco subjetivo. Podemos evaluarlo con pruebas que no son invasivas y son sencillas para ver cómo está el paciente. ¿Qué otro factor de riesgo? El ingreso de cuidados intensivos. Estos pacientes tenemos que vigilarlos oportunamente. Y pruebas de función pulmonar hasta en el 58% de los pacientes alteradas. Pero el factor de riesgo más importante, definitivamente, ingreso UCI, enfermedad severa. Entonces, ¿qué factores, digamos, empezaron a tomar un peso importante? Cuando vemos la edad, también es un elemento importante. Entenderemos que a mayor edad, probablemente estos pacientes tengan mayor riesgo de fibrosis, y esto lo se conocía desde MERS. La gravedad de la enfermedad, como lo hemos dicho, y además factores asociados, como el paciente tener comorbilidades, hipertenso, diabético, y se encontró, por ejemplo, que los que tenían linfopenia o leucocitosis con LDH elevada, cualquiera de los dos escenarios, probablemente podían tener de alguna forma, aunque es un análisis muy indirecto, mayor riesgo de enfermedad fibrótica. Sabemos, y es lógico, a mayor estancia en UCI, mayor tiempo en ventilación mecánica, más riesgo. El tabaquismo se convirtió en un factor importante para evaluarlo, y en otros escenarios nos reportan alcoholismo como un elemento de riesgo para aumentar más expresión de factores inflamatorios y citocinas que pueden estimular el componente fibrótico. Entonces, probablemente datos asociados a los pacientes que nos obligan a tener más vigilancia en esos hallazgos. Ahora, como hemos dicho, 30-35% de los pacientes desarrollan un componente, algunos lo han definido fibrosis-like, porque la fibrosis pulmonar históricamente, pero la enfermedad pulmonar intersticial o el EPID o la difusa o la fibrosis idiopática generalmente tiene un componente que es persistente, progresivo. Y aquí lo que vemos en estas formas de fibrosis, muchas de ellas son no es persistente y es reversible. Así que dentro del glosario empezamos a definir si debemos hablar de esto como fibrosis o fibrosis-like o cambios inflamatorios parenquimatosos que revierten. Porque la mayoría de los pacientes, hay un 35% que queda con algunos cambios, pero la mayoría de los pacientes revierten este componente inflamatorio. Como hemos dicho, la edad y el SDRA son los factores de riesgo más importantes para desarrollarlo, y muchos de estos pacientes quedan también con alteración en la evaluación de las pruebas de función pulmonar. Dense en cuenta que estamos hablando más de difusión que de espirometría, porque recuerden que el componente alveolar lo vimos en la fisiopatología, cómo se genera ese engrosamiento en el alveolo que me impide un intercambio importante, y eso lo mide mejor la prueba de difusión de monóxido, que se hace igual que una espirometría. Soplar no es nada complicado ni nada invasivo. ¿Cómo es la evolución? Y se los he venido mencionando en el camino. Mire, este es un paciente al día 32 de su enfermedad. Nótese que está en el engrosamiento intersticial y algunas zonas de parche de vidrio esmerilado, y este es al 198. Quedan algunas zonas residuales cicatrizales,
pero el componente de vidrio esmerilado ya casi no es tan evidente. Así que vemos que si hay reversibilidad de alguna forma de este componente inflamatorio, lo cual habla de una tendencia a mejoría de los pacientes. Y esta es una forma más clara. Este paciente de base tenía un componente de enfisema agregado, pero nótese cómo estuvo en la fase inicial de su enfermedad y cómo al día 164 prácticamente le queda su componente de base de su EPOC y enfisema, pero el paciente ya no se ve todo ese componente de vidrio esmerilado. Vemos una recuperación, estamos hablando aproximadamente 160 días, bueno, algo así como 6 meses. Esta es otra representación. Aquí está el día 9, no tanto componente inflamatorio, probablemente iba a progresar. 46 ya vemos como una estabilidad y casi que a los 6 meses usted ya empieza a ver y se nota definitivamente, hay algunos residuos, pero definitivamente hay un cambio significativo en cómo estábamos a cómo evolucionó. Estos son la mayoría ya a 6 meses de evolución donde vemos este cambio. De ahí vemos si realmente es un componente fibrótico intersticial y cuando lo he venido diciendo, digamos que la fibrosis plantea un componente irreversible, pero en COVID la mayoría resuelven. Ese compromiso, digamos, no madura activamente y regresa al mismo tiempo que o no al mismo tiempo, pero a medida que va regresando esa agresión inmune. Definitivamente lo que tenemos que hacer aquí es seguir a los pacientes y vigilar, porque lo importante es detectar cuáles continúan con formas severas para poderlos intervenir oportunamente y evitar que me quede con secuelas fibróticas que creemos viendo esto que no van a ser la mayoría, pero sí hay algunos grupos que podemos ayudarles mucho para ver la evolución de los pacientes y cómo podemos estar en la fase aguda y luego se hace una tomografía de seguimiento y había ya mejoría clínica del paciente. Entonces, evaluación por imágenes, evaluación funcional, principalmente la espirometría, la prueba de difusión y la prueba de caminata les van a dar muchas luces sobre cómo está funcionalmente el paciente. La prueba de caminata es una prueba no invasiva, caminar paciente 6 minutos, miramos cómo va la tolerancia al ejercicio, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en actividad, que también nos da unos parámetros que tanto debemos trabajar en intervención en el paciente y en rehabilitación. Yo creo que tenemos un poquito dejada la rehabilitación pulmonar en COVID y la rehabilitación pulmonar en post-COVID es clave. Le va a ayudar mucho a su paciente a mejorar funcionalmente y más los pacientes severos y desacondicionados. No solo es terapia física o terapia respiratoria. Rehabilitación es un programa adicional especial que le va a ayudar a su paciente a mejorar esas condiciones clínicas. Por supuesto que si necesitamos más pruebas, pues podremos hacerlas, pero esto es como la evaluación inicial para ver qué tanto compromiso tiene mi paciente. Y vemos cómo esa difusión se altera principalmente en esos pacientes con enfermedad severa, definitivamente, y la presencia de SDRA. Yo creo que aquí vamos decantando que hay un grupo que requiere una intervención más directa y probablemente con miras a ofrecerle mejores resultados a los pacientes. Y el componente de neumonía de organización, que es la otra fase en la que evolucionan los pacientes, también se presenta, pero digamos, tiene las mismas recomendaciones de la fibrosis, porque mucho de este componente también revierte. Y eso es lo que hemos visto, que muchos de estos pacientes también mejoran en su condición. Entonces, cuando nosotros miramos los hallazgos principales que se encuentran en estas necropsias, pues es daño alveolar difuso, que ya lo sabíamos y lo conocíamos desde otro tipo de SDRA, pero la progresión a neumonía de organización o neumonía fibrinosa y organizada aguda se ve también con mayor frecuencia. Digamos que en el daño alveolar por SDRA clásico tenemos las fases aguda o exudativa, organizada y proliferativa. Aquí en la neumonía de organización por COVID, digamos que el componente es un poco diferente. Las fechas son diferentes y algunos empiezan a desarrollar un poco más tardío este componente. Entonces, son las diferencias que encontramos en estos escenarios. Aquí la clave está en la vigilancia y el seguimiento clínico. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Muchas de ellas en evaluación. Yo no les puedo decir que ya hay una terapia establecida para esto, porque no es cierto. Les voy a mostrar las luces de qué se ha discutido. Por supuesto, esteroides. Hay medicamentos antifibróticos directos como pirfenidona, nintedanib, que en este momento están en investigación. No hay ninguna recomendación de uso. No los estamos usando, pero esto es una presentación académica. Les informo qué se está discutiendo al respecto y otro medicamento de pirfenidona que no está disponible en este momento. No olvidar
elementos importantes como la rehabilitación pulmonar. Creo que es clave que los pacientes puedan beneficiarse de estas alternativas, y el componente nutricional. Sabemos que el paciente baja de peso, pero genera un bajo de peso agudo, y eso generalmente me va a comprometer después el componente muscular, sarcopenia. Necesito recuperarle esto porque sabemos claramente que el músculo es importante para respirar y mejorar ese componente funcional. Entonces, ¿qué se ha discutido? Lo que viene de corticoides viene definitivamente traído de lo que sabemos de otras formas de enfermedad intersticial. Eso de corticoides dirigido a neumonía de organización viene traído de otras formas de neumonía de organización, pero la respuesta que ha habido es positiva. Las dosis pueden variar, generalmente se inician con dosis altas y se inicia una disminución gradual. Recordemos lo importante de la disminución gradual en estos pacientes, y más que les vamos a dar dosis elevadas. Hay varios estudios donde han utilizado, esto ya es casos individuales, reportes, la mayoría han empezado metilprednisolona y luego hacen switch a esteroides orales, dexametasona, y luego hacen caídas a esteroides orales a base de prednisolona con procesos de disminución. Eso lo hemos visto, hay buenas respuestas. No es un estándar porque, les repito, los estudios apenas se están desarrollando, pero en algunos pacientes lo hemos estado utilizando con buena respuesta clínica por lo menos. Y este es un estudio interesante, esto está en Annals de Thoracic Medicine, donde ellos revisaron 4 semanas después del alta, 39% de los pacientes que tenían compromiso aún sintomático se evaluaron, se encontró un compromiso intersticial, neumonía organizada en 35 pacientes de esa cohorte. 30 de esos pacientes recibieron esteroides y encontraron mejoría de la DLC en el 31% y en la capacidad vital forzada con mejoría radiológica y sintomática. Es un grupo muy pequeño, además que el otro grupo, el que no recibió esteroides, también empezó a tener unas mejorías. Estos tuvieron una mejoría más significativa en esos valores, pero pues empieza a aparecer una alternativa para ofrecerle esteroides a este grupo de pacientes. Los agentes antifibróticos se están evaluando. Hay unos datos favorables, hay unos componentes fisiopatológicos que se combinan, así que yo creo que puede ser una utilidad en el tiempo futuro, pero tenemos que terminar de ver ensayos grandes, hay unos muy pequeños, vamos a ver cómo evoluciona el proceso. Y finalmente, para llevar a casa, pues caractericemos bien los pacientes, estratifiquemos los riesgos, el seguimiento clínico, incluyendo pruebas de función pulmonar, es importante, y yo creo que la severidad de la enfermedad es un elemento clave para definir si hay progresión y son objetivos de la terapia. Entonces, pues muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy desde la ciudad de Pereira, así que espero que puedan tomarse un buen y rico café en el intermedio. Nuevamente, gracias a todo el equipo por la invitación. Muy amables. Feliz día. Feliz día, doctor.